Dios siempre, por todas las generaciones, ha tenido un propósito. El propósito es venir al hombre y llamar al hombre a Él, atraer al hombre a Él. Lo hizo en el pacto anterior. Moisés andaba pastando el ganado de Jetro, su suegro, y Dios de pronto lo atrajo a él y le dijo: ven acá, porque quiero que sigas mi propósito, mi plan, conforme a lo que yo te voy a dictar. Y lo subió Dios, y Moisés dijo: iré. Y subió donde estaba la zarza ardiendo, y ahí Dios habló con él y lo envió a Egipto a libertar al pueblo. Moisés siguió a Dios. ¿Cómo Moisés siguió a Dios si Dios habló con él y Moisés se fue solo? Eso vamos a verlo en esta mañana. Después vino Jesucristo, y Jesucristo vino con el mismo plan, con el mismo propósito de llamar al hombre de parte de Dios a través de su persona, para que el hombre reciba la instrucción de Dios y por medio de esa instrucción él pueda seguir a Dios. Porque no hay mejor camino, no hay mejor plan, no hay mejor lugar que ir donde Cristo nos lleva a nosotros. Gloria al Señor. Mire lo que pasa. En el libro de Juan, capítulo número 21, está sucediendo algo. Juan, capítulo número 21, dicen las escrituras lo siguiente. En el versículo número 15, está Jesús cenando la última noche de la cena, y están cenando, y entonces después que terminan de comer, el Señor Jesucristo habla con uno de ellos. Después que habló con todos, se dirigió específicamente a uno de ellos, y dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. Usted dirá: ¿por qué Jesucristo la cosa era con Pedro? Siempre regañaba a Pedro, siempre instruía a Pedro, siempre corregía a Pedro, siempre era con Pedro el asunto. ¿Sabe por qué? Si usted siente que Dios le corrige a usted, le está llamando a usted, le está diciendo que lo que usted está haciendo, siente Dios de que está incorrecto, que usted debe de mejorar, que usted debe de venir a un lugar diferente, que usted debe hacer las cosas a la manera que Él quiere y no como usted la está haciendo, se siente usted muchas veces juzgado por el Señor. La Biblia dice que nos alegremos porque Dios está tratando con nosotros, porque tiene un propósito para nuestra vida. Yo creo que ese propósito ahora es para con todos nosotros, porque Él trata de corregirnos, trata de instruirnos, trata de capacitarnos. En esta ocasión lo está haciendo con Pedro, y le dijo el Señor: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió Simón: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo entonces el Señor: pastorea mis ovejas. Volvió y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y entonces ahí para el Señor y se dirige a él y le dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no querías. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió y le dijo: sígueme. Le dijo el Señor a Simón. Entonces volviéndose Pedro, vio que les seguía a él y a Jesús el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, del Señor, y le había dicho: Señor,
¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Gloria a Dios. ¿Qué a ti de este? Sígueme tú. Cuando yo te hable, cuando yo te enseñe, cuando yo te muestre, cuando yo te llame, cuando yo te instruya, pon atención que es contigo. Y tú no tienes que estar viendo aquel o aquel. Porque si tú te pones a ver qué va a pasar con este, o por qué este, o qué de este, entonces el diablo está distrayendo el llamado que yo te estoy haciendo y no vas a poder cumplir con lo que yo te estoy pidiendo que hagas. Deja a Juan en el lugar que está. Si yo quiero que él, esto a ti, que tú haz lo que yo te estoy pidiendo que tú hagas. Sígueme tú. Gloria al Señor. Vamos al libro de Romanos, capítulo número 13. Gloria al Señor. Romanos capítulo 13 y versículo número 1. Oiga lo que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Y dice Dios: sígueme y yo te mostraré lo bueno para ti. Si te distraes y tú quieres hacer conforme a lo que aquel pensó, a lo que aquel dijo, a lo que aquel hace, a lo que aquel decide, entonces vas a tener un problema. Y vas a estar desobedeciendo la autoridad mía. Porque todo aquel que resiste a la autoridad, cualquier autoridad aquí en la tierra, oiga esto, hermano, a lo establecido por Dios resiste, y los que resiste acarrean condenación. Una cosa es la bendición de la obediencia, de seguir al Señor conforme Él nos instruye, nos enseña, cuando le entendemos ese llamado. Y otra cosa es negarnos o distraernos o detenernos nosotros en el camino para ver, hacer o pensar otras cosas distintas que la que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso distrae y eso trae condenación para la persona. Ok, cuando Moisés obedeció a Dios, él siguió a Dios. Moisés seguía a Dios. Dios iba adelante y Moisés le seguía. Gloria a Dios. Dios no estaba en ese tiempo. Cristo sí estaba en ese tiempo y las personas iban con Cristo. Pero Cristo dijo: el hecho de venir detrás de mí no es seguirme. Muchas personas me siguen y de pronto ya no están. De pronto se van. Seguirme a mí es algo distinto, algo diferente. Dice el Señor: y yo quiero que mi pueblo se aperciba de esta gran verdad. ¿Qué cosa es seguirme a mí? ¿Qué cosa es Jesús? ¿O quién es Jesús? Jesús es dígame sí o no. Jesús es la palabra viva, ¿sí o no? Jesús es amor, ¿sí o no? Jesús es perdón. Jesús es la misericordia. Jesús es algo que nosotros en realidad estamos pensando completamente diferente, pero Él nos quiere instruir a nosotros para darnos a conocer verdaderamente cuando yo estoy siguiendo a Jesucristo. Yo no estoy ahí contigo, pero tú vas a seguirme a mí cuando tú sigas las pisadas mías, las instrucciones mías, el propósito mío, porque tú estás siguiendo lo que yo soy. Gloria a Dios. Entonces, hay una serie de apuntes que Dios nos ha dado a nosotros para que nosotros pensemos y aceptemos o creamos que de verdad estamos siguiendo al Señor. Jesucristo es la palabra viva. Jesucristo es el verbo de Dios. Cuando Él me llama a través de la palabra y se presenta a mí a través de la palabra.
Yo nunca he visto a Cristo. Por medio de que yo conozco a Jesucristo, porque yo estoy seguro que yo conozco a Jesucristo por la palabra. Dice Cristo, sígueme. Y entonces para seguir a Cristo tengo que seguir, ¿sabe qué? La palabra. Ahora, ¿qué es lo que la palabra tiene en sí? ¿O qué cosa es la palabra? Y lo que sea la palabra, yo tengo que seguir. Si en realidad mi vida quiere estar en pos de Cristo, si quiero estar confirmado como un seguidor de Cristo, una persona que ama a Cristo es una persona que ama la palabra de Dios. Una persona que cree en Cristo es una persona que cree en la palabra de Dios. Pero creer es obedecer, llevar a cabo lo que Él nos dice a través de su palabra que se nos presenta a nosotros. Oiga lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana, si queremos asegurarnos de que nosotros estamos siguiendo al Señor. Usted tiene que seguir esto. Gloria a Dios. Porque le voy a enseñar una falsedad que existe aquí en la tierra, que muchos cristianos están siguiendo en vez de seguir la palabra de la verdad. Y usted me dirá si yo tengo razón o no tengo razón. Cristianos en el mundo, en diferentes iglesias, lo que yo hablo y predico aquí es con el propósito, con el fin de instruir, de ayudar a las personas. Yo no gano nada con si alguien conmigo fuera de aquí, porque existen las molestias a través de estos videos que ponemos y que lo ven por el mundo. Gente que comenta que yo soy un falso, que yo soy esto, que yo soy otro, por la forma en que Dios me ha dado su palabra para hablarla. No ese es el propósito mío. El propósito mío es instruir, ayudar a las personas a subir a un nivel diferente para estar en Cristo Jesús y andar en Cristo Jesús. No estar erróneo, yo equivocado. Estoy siguiendo a Cristo, pero usted me cae mal. Estoy siguiendo a Cristo, pero yo tengo algo contra usted. Estoy siguiendo a Cristo, pero yo soy iracundo. Hay algo mezclado ahí que no está compaginando, y Cristo quiere limpiarnos de eso para que nosotros usemos, le veamos a Él siempre y vayamos en pos de Él, puesto los ojos únicamente en Jesús. Oiga lo que dice. La palabra produce fe, porque la fe es por el oír. La palabra produce fe. Entonces yo tengo que vivir tras y en la fe. Tengo que ser un hombre de fe. ¿Qué cosa es un hombre de fe? Alguien que deposita su plena confianza en la palabra, en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando estamos creyendo, esa palabra produce en nosotros lo que Él es. Y yo lo busco y sigo. Yo sigo esto que sigue. ¿Qué cosa es Jesús? Jesús es amor. Usted sabe, ¿no? Que Jesús es amor. Jesús no es una historia, un cuento que nosotros nos contaron y que conocimos. No, Jesús es amor. Cuando yo he recibido ese amor por medio de la palabra, y ese amor está en mí, Cristo está en mí, yo debo de seguir ese propósito de practicar, de vivir y de buscar siempre ese amor, porque yo necesito a Jesucristo en mí. Jesucristo es el amor. Yo sigo el amor. Ando en amor porque ando en Cristo Jesús. Vivo en el amor porque vivo en Cristo Jesús. El amor vive en mí porque Cristo vive en mí. Cristo es amor. Ahora, ¿qué debe de seguir un cristiano verdadero? Lo que Cristo es. Jesucristo era una persona que vivía gozosa. El gozo puesto por delante siempre lo tenía. Ese gozo que es en el Señor Jesucristo tengo que seguirlo yo, porque Cristo era gozo. Gloria al Señor. Jesucristo era el príncipe de paz. Jesucristo es paz. ¿Cuántos de ustedes han escuchado aquello que dice: busca la paz y síguela? ¿Han oído ese versículo? Eso lo dice la Biblia. Busca, ¿qué está diciendo? Que debes buscar a Jesús, que es paz, y seguirlo. Por eso yo estoy seguro que yo estoy siguiendo al Señor Jesús, porque estoy siguiendo la paz, porque he encontrado la paz y ando en pos de la paz. En cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos. ¿Sabe qué está diciendo? En cuanto depende de ti, mantén la relación entre tú, Cristo y las personas. Gloria al Señor. Estoy siguiendo a Jesús porque conozco a Jesús, porque Jesús es esto.
Ahora, una persona que está siguiendo a Jesucristo es una persona que debe saber qué cosa es Jesús. Jesús era el ser más paciente que había en la tierra. Él tenía paciencia aquí en la tierra para todas las cosas. Gloria a Dios. Jesucristo también era bueno, tenía benignidad en su vida. Gloria al Señor. Yo tengo que seguir esa paciencia del Señor y tengo que seguir eso bueno del Señor, porque eso es lo que es Jesucristo y eso es lo que yo estoy mandado a seguir y a no quitar los ojos de Él. ¿Estamos conociendo qué cosa es el Señor? Porque todo esto es lo que enseña el Señor, que es Él. Por lo menos lo que enseñó aquí en la tierra, que es Él. Si algo de esto que yo le estoy diciendo Él no es, dígamelo por favor. Yo soy seguidor de Cristo. Soy seguidor de la paz entre uno y otro y entre yo y las personas. Busco la paz y la sigo. Tengo paciencia. Uso la paciencia porque yo he tomado a Cristo para mí. ¿Qué otra cosa dice? La benignidad, la mansedumbre. ¿Cuántos saben que Cristo dijo: y aprended de mí que soy manso? ¿Qué dijo Cristo? Yo soy, igual que decir yo soy Jesús, yo soy manso. Yo soy el manso. Yo amo al manso. Él dijo que Él era manso. Gloria a Dios. Entonces yo tengo que seguir a Jesús. ¿Qué es lo que tengo que seguir yo? La mansedumbre. Gloria a Dios. Cuando yo estoy en mansedumbre, yo no puedo alterarme ante nada ni ante nadie, porque Él controla mi corazón, porque yo creo en Él, en la mansedumbre. Eso fue lo que Dios mandó a la tierra para que nosotros conociéramos. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué otra cosa es el Señor? Aprended de mí que soy manso, pero también aprende que soy humilde de corazón. Yo soy humilde. La humildad tiene que ser en ti y andar en ella si tú quieres decir que andas en mí y que tú perteneces a mí, o que estás ligado a mí, porque yo soy humildad. Una de las cosas que el cristiano recibe es el poder del Espíritu Santo para poder entrar en este seguimiento de Dios. No es complicado. Solamente tienes que asegurarte si estás creyendo en Jesucristo o no. Si estás creyendo en Jesucristo, tienes que tener esto contigo, haberlo recibido y estarlo practicando. Si tú vas a decir de que estás siguiendo al Señor, es siguiendo lo que es Él. ¿Qué dijimos? Que era humildad, ¿no? Usted sabe que Jesucristo es el juez justo que juzga con justicia. Él es justicia. Nunca usted haga algo que se salga de la justicia de Dios. Tenemos que andar en la justicia del Señor. Todo tenemos que comprobarlo a través de lo justo, a través de lo correcto. No voy a hacer nada antes de averiguarlo bien. No voy a alterarme ante una cosa si yo no he indagado correctamente. Aún en la ley, cuando se cometía una falta, esto tenía que ser por medio de 2 o 3 testigos, de gente que testificara si correctamente aquella persona había hecho el mal o no, para después usar la justicia de Dios. No podemos estar nosotros diciendo que somos seguidores de Cristo. Es fácil decir soy seguidor de Cristo, pero el problema es que el Señor me enseña a mí que para seguirlo a Él, lo que tengo que seguir es esto, porque esto es lo que Él es. No podemos pensar en solo un nombre de Jesús, en el Hijo de Dios que murió. Dice el Señor: ustedes deben de examinarse en realidad si están en la fe, si están creyendo. Cuando estas cosas estén en nosotros, porque el plan de Dios es que Él quiere que la gente, tanto los cristianos como el mundo entero, vean a Jesucristo personificado en usted. Yo he creído eso, que yo debo de conocer a Cristo a través de las personas. Si la persona me enseña estos principios, yo estaré viendo lo que Cristo es en la persona. Y cuando estamos siguiendo estas cosas cada día más nos enseñan y nos limpian y nos preparan y nos apartan del camino del mal, del engaño del enemigo. Oiga lo que sigue diciendo. Dice que Jesucristo era y es misericordia. ¿Es misericordioso el Señor?
¿Qué es lo que yo tengo que seguir? La misericordia. ¿Sabe usted qué significa una persona misericordiosa? Una persona que de todo se compadece de las demás personas, que tiene piedad con las personas, que se motiva a sentir algo bueno a favor de las personas porque es misericordiosa. La persona, eso es lo que recibió, lo que conoció y lo que él está siguiendo, porque eso es lo que es Jesucristo. Yo quiero decirle a usted que en estos días Dios hace semanas está tratando conmigo y me dice: necesitas y necesitan un cristianismo verdadero, porque lo falso conduce no a la gloria de Dios, ni a la paz de Dios, ni al gozo del Señor, sino que conduce a otras cosas que vimos desde el principio. Porque andar errado significa que la persona está en contra de la voluntad de Dios y no se sujeta a Dios, y esto acarrea condenación para cualquier persona que piensa que está correcto y está teniendo cosas extrañas en su vida que ha recibido de parte del diablo. Oiga lo que sigue diciendo. ¿Qué cosa es el Señor? El Señor es perdón. Gloria a Dios. Jesucristo es perdonador. Eso es lo que Él es. Olvídate de otra cosa. Él nos quiere traer a la esencia de Él, es decir, a lo que Él es. Él quiere que yo conozca lo que es Él para ver si yo lo estoy siguiendo. Entonces, si yo estoy siguiendo y aprendiendo de Él, porque estoy unido con Él y lo conozco bien, y Él es perdón, para poder decir que Él está unido conmigo, yo también tengo que ser perdonador. De tal manera que yo tengo que examinarme y no encontrar en mí algo en contra de alguien. Gloria al Señor. Cualquier ofensa, cualquier culpa de otra persona, cualquier agresión, cualquier situación que haya, eso de Dios tiene que reflejarse a través de mi vida. El perdón tiene que estar latente porque Cristo está latente en mi vida. Cristo es mostrado a través de mí. Entonces yo tengo que estar seguro que el perdón es mostrado a través de mí. Pero esto es fácil, porque a Cristo, antes que lo ofendieran, Él ya tenía ese perdón por delante. Cuando usted es enseñado a esto y es preparado para esto, no le han ofendido a usted cuando ya el perdón ese fue quitado, fue puesto en la persona que le ofendió, porque esa persona, lo que estamos haciendo es pasarle el caso a Dios. Así Cristo decía: lo que lo estaban matando, Padre, es con el Padre, nosotros es con Cristo. Padre, perdónalos porque no saben. Y le estaban enterrando la lanza, lo estaban desgarrando, lo habían matado vivo ya. No sé por qué estaba vivo después de eso. Y Cristo es perdón, y Él quiere que nosotros sigamos sus pisadas. Si no estamos siguiendo las pisadas verdaderamente del Señor, estamos en un cristianismo falso. Gloria a Dios. De nada sirve tener una iglesia grande, tener miles de personas. De nada sirve tener una iglesia pequeña y estar enseñando falsedad. Que el grito, que el brinco, que la imposición de manos, que esto, que la hablar en lengua, que lo otro, y haciendo muchas cosas que no le sirven para nada. Esto sí, porque esto es lo que ha transformado mi vida y está transformando cada día más. Yo sé amar y sé perdonar. Gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque estas cosas están en mí, están por delante y yo las sigo. Porque es lo que tengo que hacer para poder tener el comprobante de que yo soy un seguidor de Cristo. Y Cristo me dijo a mí y a usted: sígueme. Él se lo dijo a Pedro: Pedro, todo esto que te estoy diciendo, tú no entiendes nada de lo que yo te quiero decir, pero esto va a servir para las próximas generaciones, para mi iglesia. Sígueme. Para esto hay que amar, hay que perdonar, hay que pastorear, hay que cuidar a nuestros hermanos que son las ovejas. Y a los que están fuera, también con ellos hacer lo mismo. Porque yo soy un seguidor de Cristo, es decir, Cristo va conmigo, Él me tiene tomado, está por delante. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Yo estoy siguiendo esto, pero no es solamente una idea de que yo ando con Cristo, que Cristo va conmigo donde quiera que yo voy. Y la verdad es esa, porque Él está en todo lugar.
y he estado en cualquier lugar donde estén 2 o 3. El problema es si usted le está siguiendo verdaderamente. Si yo le estoy siguiendo verdaderamente al Señor, yo tengo que estar siguiendo esto, porque esto es Jesucristo. Oiga lo que sigue diciendo. Jesucristo era tierno y dulce, dice la Biblia. Lleno de amor, lleno de ternura, era Jesucristo. Nosotros no tenemos que ser tiernos únicamente con los nietecitos cuando nacen, porque es lo más sagrado del mundo. Cuando un hijo tiene un niño y nosotros comenzamos a hacerle caricia, hasta le besamos la boquita y lo abrazamos. Miren la hermana Gladys cómo se ríe con su nieta, que es el tesoro más grande que tiene aquí en la tierra. Nosotros como Jesucristo tenemos que ser tiernos, dulces y compasivos con toda persona, porque ese es el carácter de aquel que yo estoy siguiendo, lo que yo estoy aprendiendo de aquel. Dice que tenemos que ser tiernos. Usted se lleva todo esto anotado hoy. Gloria a Dios. Pero vamos a terminar el estudio. La ternura tiene que habitar en nosotros y ser practicada en nuestras vidas. ¿Quiénes se van a aprovechar de eso? Todas las personas que nos conozcan podrán ver. Le aseguro a usted, le garantizo a usted, y no le estoy mintiendo, que usted puede enseñar quién es Jesucristo aquí en la tierra, para que se cumpla aquello que Pablo dijo: ya no vivo yo, eso lo digo, para más vive Cristo en mí. ¿Qué es lo que vivía en el apóstol Pablo? ¿Quiere saber usted qué es lo que vivía en el apóstol Pablo? Lo que vivía en el apóstol Pablo era esto, porque esto es lo que él practicaba y él enseñaba y él mostraba a los demás. Por eso las personas, cuando veían a Jesucristo, dice que sin oírle nada se quedaban muchas veces cambiados, transformados por lo que veían. Lo que estaban viendo era todo esto, porque el Señor emanaba de él estas cosas al corazón de las personas. Gloria a Dios. Entonces llegamos a un lugar, o tenemos un rato de estar en un lugar, y hay personas que pueden quedarlo viendo a usted, si usted en realidad está dando muestra de alguna de estas cosas. Y para eso es que estamos aquí en la tierra. Entonces dice que también era tierno, era pasivo. Gloria a Dios. ¿Sabe qué cosa es una persona pasiva? Una persona calmada, una persona no agitada. Como hemos dicho, seguiremos diciendo, y desgraciadamente vamos a ofender muchas veces con lo que digamos, pero no tenemos en ningún momento el propósito de hacer eso, porque entonces no estamos haciendo nada con nuestro trabajo. Nuestro trabajo es el conquistar el corazón de los hermanos para Cristo, para Dios. Pero dice que Cristo era pasivo. Yo tengo que seguir la pasividad de Jesucristo, calmadito y quieto. Me dicen algo que me ofende, calmado, aunque venga del ser más querido. Usted escucha y le pasa eso a Jesús. Usted no tiene por qué meterse, tiene que dejarle a Cristo que Él resuelva la situación. O usted seguirá diciendo: Cristo no vive en mí, soy yo el que vivo en mí. Y si yo he recibido que no soy yo el que vivo, sino que es Cristo el que vive en mí, pues Cristo tome esto y arregle esta situación, pero el ofendido soy yo. Gloria al Señor. Pero Dios lo quiere a usted practicando estas cosas, siendo pasivo, calmado. Otra cosa que Cristo era abnegado con el Padre, abnegado con Dios. Nosotros debemos preguntar: ¿nosotros tenemos abnegación delante de Dios? ¿Sabe usted qué significa ser abnegado a Dios? O tener abnegación delante de Dios. Estar nuestra vida entregada al Señor las 24 horas del día. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Esa es abnegación. Que todo lo pienso por medio de Cristo, que todo lo hago tratando de agradar a Cristo, que todo lo hablo pensando en que Cristo reciba la gloria de lo que estoy haciendo, que todo lo que yo trabaje, todo lo que yo practique, todo lo que yo piense, todo lo que yo vaya a hacer sea en el nombre del Señor Jesucristo todo el tiempo. El trato que tengo con mis hijos, el trato que tengo con mi esposa, el trato que tenga con mis hermanos es tratando de agradar a Cristo, porque yo soy abnegado a la voluntad de Él. Y si no lo fui antes, ahora lo soy. Gloria al Señor. Porque no hay otra gloria más que podamos vivir y disfrutar aquí en la tierra que esa. Cuando estamos haciendo eso, entonces las personas nos verán a nosotros y no verán nada malo en nosotros.
Porque si algo malo se mira en nosotros y nosotros estamos diciendo que somos seguidores de Cristo, nosotros estamos falseando delante de Dios, y eso es muy peligroso porque es oponernos a su voluntad. El cristiano debe tratar de crecer en estas cosas y recibir la verdad. La verdad es Cristo, y esto que estamos viendo son los atributos de la verdad que están en nosotros, pero que Dios quiere que nosotros nos aseguremos de ponerlo por obra, por hecho, estas cosas, y entonces nosotros viviremos por fin la vida de Jesucristo aquí en la tierra. Gloria a Dios. A mí no me importa lo que pase o lo que vaya a pasar. Lo que aquel hizo o está dejando de hacer. Si aquel se enojó conmigo, a usted no le tiene que importar nada. Sígueme a mí, dice el Señor. ¿Y este qué? De este Señor, y mira, que yo sé que le caigo mal y que está hablando algo a mí. ¿A ti qué? Dice el Señor. Sígueme tú a mí. Sigue usando esto que yo te di, mi persona, viéndome a mí, puesto los ojos, la mirada en mí. No te metas con aquel, porque aquel, si algo malo está haciendo, está guiado por el diablo, y tú no tienes que complacer al diablo para detenerte con él. Tú haz lo que yo te estoy mandando a hacer. ¿Qué más era Jesucristo? Jesucristo era abnegado. Jesucristo era comprometido con Dios. ¿Sabe qué significa compromiso? Una formalidad, una seriedad de algo que yo hice, algún pacto con Él, digámoslo así humanamente, no que yo me comprometí, le dije que iba a hacer algo y de pronto dejo de hacerlo. Porque el diablo no quiere que yo lo siga haciendo. Porque el único que detiene en la obra de Dios al hombre es el diablo. Gloria a Dios. Mete cizaña, mete contrariedad, mete contradicción, algún cuento de algo. No, es que tú no tienes por qué con el pastor sujetarte, someterte. Aquí no se trata de pastor ni se trata de nada. Aquí se trata de nuestro corazón con Jesucristo. Si yo he aceptado a Cristo en la posición que yo me encuentre, ahí tengo que seguir estos principios de Dios en mi vida. Oiga lo que sigue diciendo. Era comprometido el Señor con Dios. El Señor era reverente con el Padre. ¿Tenía o no reverencia Jesucristo con el Padre? Él era reverente y respetuoso con el Padre. ¿Qué cosa es reverencia? Que lo respetaba en todo y actuaba de la manera agradándole a Él. Haciendo esta reverencia significa de que Él le servía de la manera, le daba los cultos que Dios quería, y siempre estaba buscando cómo hacerlo de la mejor posible con Dios. Respetuoso, reverente. También el Señor era alguien que cuando vino aquí a la tierra nos enseña esta doctrina y nos dice: yo soy hijo de Dios y ustedes también. Sigan mis principios, mi consejo y mi personalidad. Yo no he venido aquí a la tierra a hacer mi voluntad. Por eso el Padre está conmigo y yo sigo al Padre. Siempre estoy siguiendo a mi Padre. Y Padre me dijo que no hiciera yo mi voluntad, que me negara a sí mismo, que hubiera negación en mí. Porque la Biblia dice que si alguno quiere venir en pos de Cristo, ¿qué dice, hermanos? Todos lo sabemos. Todos lo sabemos. ¿Qué cosa es negarnos a nosotros mismos para seguir este principio? Hacer las cosas cuando yo quiero. Cuando alguien me enoja, largarme de la iglesia y perderme. Eso es negación. Eso es amor a la palabra. Eso es estar cumpliendo con el propósito de Dios. Eso es conocer, ser reverente, respetuoso. Eso no. Eso es estar guiado por los engaños del diablo que está trastornando los caminos rectos del Señor. Y las personas no saben que al tomar estas decisiones están cayendo en la condenación. Pues Cristo lo dice a través del apóstol Pablo, que cuando uno no se somete a las autoridades, acarrea condenación para sí mismo, y no solamente para nosotros mismos, sino para nuestra familia. Según la historia nos cuenta a nosotros, en las escrituras, la familia perece cuando el hombre desobedece a Dios. Si no, miren en el rey David cómo Dios destruyó toda esa familia. Gloria a Dios.
a todos los hijos de David, y los problemas que hubieron en el pueblo de Israel son consecuencias. Si no, mire lo que pasó cuando Abraham desobedeció al Señor y no siguió al Señor sus instrucciones. ¿Qué pasó hasta el día de hoy? La guerra esas que hay en el oriente. Que otro desobedezca, no lo haga usted ni lo haga yo, porque nosotros estamos recibiendo la savia de la esencia de Dios. Ya eso es responsabilidad de nosotros después. Entonces, ¿qué más hay? Dice que había esa negación. El Señor era compasivo, gloria a Dios, tenía compasión con las personas. El Señor era respeto delante de los demás. El Señor era tolerante, tenía tolerancia delante de los demás. Él aguantaba, él escuchaba cuando le hablaban, él oía. Él primero le decían cosas y él, si había oportunidad, respondía. Si no, no, con una buena respuesta santa, limpia, inofensiva. Gloria a Dios. ¿Qué más? Había tolerancia, había en el Señor obediencia, había en el Señor sumisión. El Señor era sumiso. ¿Sabe qué cosa es ser sumiso? Sumiso las mujeres en el tiempo de antes, dice la gente, pero ahora no. Sumiso es ser sometido uno. Gloria a Dios. Sumiso es estar abajo de lo que es la voluntad, la orden de Dios. En esa posición nosotros estaremos siguiendo a Jesucristo, que es donde Él quiere que nosotros nos pongamos. En cada posición donde haya una autoridad, si nosotros somos sumisos a la voluntad de Dios, si no lo somos, acarrearemos condenación para nosotros mismos. Oiga lo que dice, sigue diciendo. Sumisos. Teníamos que ser nosotros entonces de la manera que era Cristo, amable con todos, apto para enseñar, sufrido. Era Jesucristo. Él sufría, enseñaba, instruía con amor. Era amable el Señor. A todo mundo recibía, nadie rechazaba. Gloria al Señor. El Señor era tolerante, toleraba las cosas. A todo mundo toleraba las ofensas del uno, del otro, los engaños de Pedro, la falsedad la contradicción de los pecadores. Todo eso lo toleraba y lo perdonaba el Señor. Y el Señor era un agrado a Dios y a las personas. Trataba siempre de agradar al Padre y trataba siempre de agradar a las personas. Si usted piensa agradar a Dios y usted no está trabajando en agradar a los demás, usted no está haciendo nada. ¿Sabe por qué? Porque Dios está ahí. Usted es templo de Dios. Aleluya. Yo tengo que seguir a Cristo. Cristo todo esto lo practicaba y lo hacía. Esto es Él. Él es tolerancia. Él toleraba. Yo tengo que seguirlo a Él tolerando a las demás personas. ¿Qué más? Dice que Cristo era un hombre de buen testimonio. Y eso es lo que yo le ruego a nuestro Señor Jesucristo, que mi testimonio se mantenga bueno. ¿Qué cree usted ese a veces viene contento, a veces viene amargado, ese a veces está haciendo ciertas cosas que... Un testimonio variable. Un día vengo y lo saludo a usted con amor, pero otro día vengo y les paso por encima y no quiero hablar con nadie. Y el testimonio cambia, varía. Entonces somos, como dice el Señor, como las olas del mar que se mueven de un lugar a otro. No piense que recibirá cosa alguna del Señor aquel quien haga así. Jesucristo era el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él nunca cambió mientras estuvo. Eso es Él, una permanencia de carácter. ¿Qué es lo que yo tengo que seguir? Una permanencia de carácter. Yo tengo que ser el mismo, así contento siempre, todos los días y todos los servicios, todas las semanas, todos los meses y todos los años. Esto cuesta mucho, pero a Jesucristo no le cuesta, y cuando Él lo está haciendo en nosotros, esto es sencillo. Gloria al Señor. ¿Qué otra cosa es? Ya para terminar, el ejemplo de lo que nosotros debemos de seguir, o sea, lo que Cristo es, lo que la palabra es y produce aquí en la tierra, o se muestra aquí en la tierra en esta variedad. Dice que el Señor era de buen testimonio y el Señor daba un buen ejemplo aquí en la tierra. Son los consejos que Dios nos da a nosotros para que nosotros sigamos esto. Al seguir esto, somos los seguidores a los cuales Cristo ha venido y nos dice, como le dijo a Pedro: sígueme tú. ¿A ti qué de aquellas otras personas?
Sí, yo tengo un hermano, yo tengo mi papá, yo tengo. Esos son gente que está en contra de lo que yo estoy haciendo, dice el Señor. ¿Por qué los miras a ellos? Tú tienes que poner los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Si tú te detienes a mirar otra cosa, nos dice a nosotros, te pasa o te va a pasar lo mismo que le pasó a Pedro. Te vas a hundir. Ahora, hay un Dios aquí en la tierra que se llama Satanás. Cristo dijo, el Dios de este mundo nada tiene conmigo. Y este Dios vino a Cristo y le dijo, Jesús, si tú me sigues, yo te daré todas las riquezas de los reinos y los tesoros de los reinos, porque a mí me ha sido entregado. O sea que hay otro que está pidiendo que se le siga. Usted sabe que hay, según lo que se conoce y según lo que se ve y entiende, aquí en la tierra hay miles y millones de personas que dicen seguir a Cristo, que están siguiendo al diablo. ¿Cómo se sigue al diablo? Veamos algunas cositas que debe tener la persona para ir en pos del diablo. Altivez. Una persona altiva sigue al diablo. Una persona soberbia sigue al diablo. Una persona arrogante sigue al diablo. Una persona orgullosa sigue al diablo. Una persona autosuficiente, es decir, una persona que piensa que yo no necesito yo soy lo que soy y yo cuando puedo, cuando tengo tiempo voy a servirle al Señor, pero a mi manera, como yo. Esa persona sigue al diablo. Oiga esto, hermano. Y yo no estoy hablando aquí, como se los dije desde el principio, algo que no es verdad. Quien se opone a la voluntad de Dios, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación porque caen de este lado. Yo tengo que estar aquí. Ayer que yo estaba con los hermanos, yo en la mañana yo sabía que yo tengo que estar aquí hoy en la mañana y el miércoles también. ¿Por qué el diablo a mí me va a detener para que yo no siga a Jesús? Si yo soy un seguidor de Jesús y el diablo nada tiene conmigo. Gloria a Dios. Pero es que yo no tengo tiempo. No, todo eso lo trama el diablo. El hecho de que usted no tenga tiempo es un trabajo del enemigo. Pedro lo quiso agarrar. Jesús le dijo, Pedro, entonces ven y sígueme. ¿Y qué de ti? ¿Qué te importa a ti, Pedro? Le dice. A ti te estoy diciendo que me sigas. Porque si no me sigues, tú vas a tener grandes consecuencias. Y mire que Pedro es una de las personas que más sufrió como apóstol aquí en la tierra. Una persona que guarda rencor es una persona que sigue a Satanás. Una persona que tiene envidia de algo aquí en la tierra es una persona que sigue al diablo. Una persona que guarda resentimiento en su corazón es una persona que sigue al diablo. Cualquier persona puede. Yo no guardo resentimiento. Y lo peor, ¿sabe qué cosa es? Que nos paramos delante del Señor y decimos mentira. Le decimos a Él mentiroso porque estamos diciendo que la mentira nuestra es la verdad y que la verdad de Él es mentira. Un corazón resentido es un corazón que está sucio en tinieblas y que no sabe lo que se está tramando dentro de él. El corazón de nosotros está iluminado y podemos ver lo que Dios está haciendo en nosotros. Pero la persona que está en esta posición, y hay miles y millones de cristianos, si no todas las personas fueran un amor, una dulzura, una ternura, una compasión, fuera algo que aquello se viera en todas las congregaciones. Pero en las congregaciones hay diferentes, y problemas y situaciones y gente que no se hablan. Todo aquel que tiene estas cosas, la Biblia asegura que todo esto viene de las tinieblas, viene de Satanás. Porque cuando nosotros estábamos en el mundo, Dios dice que hizo que de las tinieblas resplandeciese la luz de Cristo. Y Él nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, que es la luz, para que nosotros podamos andar en claridad. La palabra es la luz del mundo. Gloria al Señor. Entonces, una persona que tiene envidia es una persona que está guiada por el diablo. Una persona que tiene resentimiento, guiada por el diablo. Una persona que tiene falta de perdón, que no puede perdonar y que guarda eso en el corazón. No, yo no tengo nada contra nadie. Entonces, ¿por qué oigo yo a veces palabras que muestran esto? Las personas no se dan cuenta. Pero a veces se sale una palabra que puede enseñarle a usted lo que aquella persona tiene con aquella otra persona, cualquiera que sea. Gloria a Dios. Mi vida vieja quedó atrás. Yo no tengo una vida vieja.
Yo tengo una vida nueva a partir de ayer. A partir de hoy, en esta mañana, todo hoy, cada minuto que pasa es algo nuevo. Y lo de atrás se viene quedando, porque Dios lo va guardando. Pero nosotros no tenemos por qué practicar los principios del diablo, porque nosotros nos llamó Cristo para alejarnos de las tinieblas. Entonces dice, la amargura en una persona amargada. ¿Sabe por quién está guiado? Por Dios, porque Dios es amargo. La persona no se da cuenta, pero hay cosas en la vida que las mantienen amargadas, problemas y situaciones. ¿Quién trajo esto a su vida? El diablo, para mantenerla presa en ese lugar. Tenemos que zafarnos de ahí y seguir a Jesús, es decir, seguir estos principios. Pero Dios quiere ver, pero no solo aquí en la iglesia salir ahora y decir, no, yo voy a hacer esto. No, esta es una actitud que usted tiene que tomar, porque Dios no la va a hacer por usted. Dios le da el poder, un espíritu de amor, poder y dominio propio, y le da a usted, como dice, el fruto del espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, tolerancia, mansedumbre y fe. Todas estas cosas están en nosotros para que nosotros tengamos ese poder de hacer posible esto en nuestras vidas. Si no, usted va a sufrir mucho. Si usted no se apega a esto, va a sufrir mucho, incluyendo la condición de sus hijos cuando crezcan. Porque los hijos los ha puesto Dios para que nosotros los administremos y le enseñemos. Por eso Dios da el consejo y dice, instruye a tu hijo en el camino. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Entonces esto es lo que tenemos que enseñarle. ¿Cómo le vamos a enseñar? Viendo ellos en nosotros esto. Así van a ser enseñados. Pero hay cuantos padres y cuantas madres, aún personas en el cristianismo, que hablan y dicen cosas delante de los hijos de otros hermanos de la iglesia. Y eso tiene una recompensa, porque todo lo que se siembra, dice Dios, no puede quedar sin fruto. Oiga lo que sigue diciendo: la contienda. ¿Qué cosa es contienda? Un corazón contencioso, un corazón disputador, un corazón que nunca está de acuerdo sino que tiene contienda. El engaño. ¿Cómo está mi hermano? Bien, hermano, bien. ¿Y entonces por qué? A veces mentimos, decimos que estamos bien y no estamos bien. Gloria al Señor. Yo estoy bien, hermano. Gloria a Dios, yo estoy bien, hermano. Bien. No está bien. No está bien. Gloria a Dios. ¿Qué fue lo que dijiste en la casa? La mamá, cuando oye algo del hijo o de la hija, ¿qué fue lo que dijiste? Nada. Y si dijo. Esto es desde el principio. Le dijo Dios a Abraham: Sara, tu mujer, se rió por lo que dije. Yo no me he reído. Al propio Dios le dijo: yo no me he reído. Sí te reíste, le dijo Dios, cuando yo dije que ibas a tener un hijo. Y por el hecho de haberte reído, no quiere decir que te lo voy a quitar, siempre lo vas a tener. Para que te duela, para que aprendas lo que es tener hijos. Oiga lo que dice aquí: el engaño, la falta de respeto. ¿Usted sabe qué cosa es eso, hermano? Una persona respetuosa es una persona que sigue a Cristo, pero la persona que tiene falta de respeto es cualquiera que tira cualquier cosa a través de sus labios con cualquier persona. O cualquiera que le falta a otra persona en cualquier momento, porque no tiene precaución, no tiene el detalle de Cristo en sus labios, en su corazón. Una persona que sigue al diablo es una persona que tiene venganza, o que piensa que en el futuro, Dios quiera, ojalá le pase esto. O no dice nada, sino que tiene el propósito, y por medio de ese propósito hace o no hace alguna cosa para que resulte aquello que estoy pensando. Gloria a Dios. Esposos que no le hablan a sus esposas. Esposas que ya no sienten que le mienten a la esposa, que no sienten eso porque están indignadas, porque tienen, dice, el engaño, y también tienen la falta de respeto que viene del diablo. El engaño viene del diablo, la contienda viene del diablo, la venganza viene del diablo, el odio, hay gente que odia. Gloria al Señor. Esa persona está guiada por el diablo. Y tenemos que dejar eso. Tenemos que localizar a Cristo y seguirlo. Cristo nos dice a nosotros, a todo cristiano: sígueme. ¿No veíamos ayer
El viernes, ¿qué dijo el Señor? Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí están. No sigamos jugando al cristianismo, gloria a Dios, teniendo como Dios al diablo. Si nosotros estamos haciendo de esta manera, los resultados van a ser terribles. Los hijos y los nietos van a fracasar porque lo que sembramos en ellos fue falsedad. Y acuérdese que cuando usted siembra un árbol que le dan el nombre de algo y es falso, no va a echar frutos buenos. Gloria al Señor. Otra cosa que es del diablo, la venganza, el odio, el celo, es del diablo, el celo carnal. Gloria a Dios, no me gusta eso, por eso yo, porque no estoy de acuerdo con esto, porque ¿por qué Dios no lo va a hacer conmigo como hacía en el viejo pacto? Gloria a Dios, deja que Dios actúe y trabaje en tu vida, que tiene propósito. No hay ninguna persona que Dios haya llamado que Dios no tenga un plan. Lo que pasa es que el plan de Dios a veces cuesta entenderlo. La Biblia dice en el libro de Romanos que a los que Dios llamó, dice que a estas personas les ha dado dones y talentos que son irrevocables. No hay nada que el hombre pueda hacer para que Dios se los quite, esos dones y talentos. Ahora, el uso de estos dones y talentos es otra cosa, porque esto se logra a través de la obediencia, en lo que estamos viendo en esta mañana. Ya estamos terminando. Otra cosa que dice el Señor que es de parte del diablo es la avaricia. Gloria a Dios, porque el diablo quiso delante de Dios: subiré y ocuparé el lugar de Dios, seré grande como Dios es grande. La avaricia es del diablo. Una persona que tiene ira es una persona que está guiada por el diablo. Una persona que tiene enemistad contra otras personas, que es enemiga de otras personas, está guiada por el diablo. Una persona que le gusta el pleito está guiada por el diablo. Una persona que tiene avaricia está guiada por el diablo. Una persona que tiene complejo, una persona que tiene complejo está guiada por el diablo. Porque yo quiero ser aquello. ¿Sabe qué significa eso? Me siento menos que ellos porque quiero llegar a ser aquel, porque yo no quiero ser así como soy, o estar en el lugar en el lugar que estoy. Eso es un complejo de inferioridad. Cuando yo quiero ser como alguien es porque me siento inferior. Eso viene guiado por el diablo, porque Dios dice: estemos contentos con todos los que tenemos ahora, porque el Señor dijo: no te dejaré ni te desampararé. Mantente ahí donde estás, que es ese lugar que yo te tengo por ahora, mientras yo cumplo mi propósito. El pleito, la avaricia, el complejo, la maldad, gente mala, gloria a Dios, está guiada por el diablo. La desobediencia es una atracción del diablo, es una instrucción del diablo que viene a la vida de las personas, y las personas determinan, aunque piensan que están obedientes a Dios, pero deciden desobedecer al Señor. Y usted lo mira crudamente, así. Personas que determinan en su corazón, por causa de cualquier causa que sea. La única causa es el consejo del diablo en el corazón de la persona. Gloria al Señor. Dice lo siguiente: la maldad, la desobediencia, la prepotencia. ¿Usted ha visto una persona prepotente? Apártate de mi camino. Gloria a Dios. No, porque esto yo, tal cosa. Una persona acomplejada está guiada por el diablo, que piensa que es más que el otro, más que los demás. Y eso es un consejo que no viene de Dios, porque Dios dice que todos nosotros somos para Él iguales. Todos estamos lavados con la sangre de Jesucristo, y los que no están, peor todavía, porque tengo el deber y la obligación de irle y llevarle a esta persona la sangre de Jesús y el ejemplo de Jesús. Estamos terminando. Dice la prepotencia. Otra cosa que es traída por el diablo al corazón de la persona es la traición. Cuando usted planea o piensa o dice cosas en contra de otra persona sin que aquella persona se dé cuenta. Gloria al Señor. Y lo último es el robo. El ladrón, dice el diablo, el ladrón vino a hurtar y enseñar a robar. Él es el jefe de los ladrones. El diablo es quien enseña a robar a las personas. Dios no, porque Dios dice de que Él es suficiente para darnos a nosotros todas las cosas que nosotros necesitamos. Gloria a Dios. ¿Cuántos han aprendido en esta mañana? Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios.